Al inaugurar una planta industrial en Nuevo León, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México tiene la capacidad para competir en otros mercados económicos. México, ante esta gran fortaleza, está listo y está abriéndose camino y brecha ante otros mercados donde nuestros productos también pueden competir. El Banco de México ajustó sus previsiones de crecimiento económico nacional para este año. Estamos pasando de un rango de 1.5 a 2.5 que teníamos en el informe anterior y ahora lo tenemos de 1.3 a 2.3%. Y en 2018 se revisa de 2.2 a 3.2 a 1.7 y 2.7. Desde el estado de Chiapas, el secretario de Hacienda José Antonio Meade dijo que es momento de voltear al sur y apostar por Centroamérica. Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, se destapó como aspirante a la candidatura del PRD para la presidencia de México en 2018. La Cámara de Representantes norteamericana investigará los presuntos nexos entre el equipo de campaña presidencial de Donald Trump y el gobierno de Rusia. Detienen en Mississippi a Dreamer argentina que denunció la detención de su hermano y su padre. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Raimundo Rivapalacio, ¿cómo estás, Raimundo? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Juan Pablo de Leo? Muy buenos días, muy buenos días a todos. La Ciudad de México se encuentra por tercer día consecutivo en 11 grados centígrados y se prevé 26 grados centígrados de 3 a 5 de la tarde. Discúlpeme que le dé el clima con esta ropa, pero es mejor darlo con esta ropa que causar miseria al horario. Después de 4 horas de discusión, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no llegaron a ningún acuerdo sobre la Ley de Seguridad Interna, ni tampoco sobre un nuevo modelo de policía para el país, cuyas iniciativas se encuentran empantanadas en el Congreso desde hace varios años. La Secretaría de la Función Pública reportó los niveles de corrupción de diciembre de 2012 a diciembre del 2016. Dijo la Secretaría de la Función Pública que se han aplicado 3.500 sanciones a funcionarios públicos por un total de 8.219 millones de pesos. En Veracruz, una nueva ola de inseguridad desafía al gobierno de Miguel Ángel Yunes, quien dijo que la violencia es resultado de un conflicto entre bandas criminales. El regreso de José Murat Casaba a la vida pública está en suspenso. El rechazo público a que el exgobernador de Oaxaca dirija la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, el sector popular del PRI, ha provocado que el registro de aspirantes se haya quedado desierto. También en el PRD sigue el avispero político. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, desafió a la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, a que diga públicamente si ella está de acuerdo o no que el PRD vaya con el PAN en una alianza para la candidatura presidencial en el 2018. Mientras tanto, el gobernador de Michoacán atajó esta crisis que se vive en la militancia del PRD y dijo ayer que él quiere ser candidato del PRD a la presidencia de la República. Y en Estados Unidos, un escándalo más para el gabinete, para el gobierno del presidente Donald Trump. El día de ayer, el diario Washington Post por la tarde publicó una nota de investigación propia en la que da cuenta que el procurador Sessions, durante su momento de nominación, cuando estaba en las comparecencias con los senadores republicanos y demócratas, negó contactos con el embajador ruso durante el periodo de transición. Lo que dice esta nota del Washington Post es que el procurador Jeff Sessions efectivamente tuvo contacto con el embajador ruso de los Estados Unidos en 2 ocasiones durante el periodo de transición, mintiéndole al Congreso estadounidense, al Senado estadounidense durante estas comparecencias y posiblemente habiendo cometido perjurio, un acto que es muchas veces también castigado con la renuncia o con el despido de estos personajes. Hay que recordar que Michael Flynn, el asesor de seguridad del presidente Donald Trump, que tuvo que renunciar al puesto que se le fue designado, renunció porque se le encontró precisamente
precisamente exactamente esto, una conexión con el gobierno de Rusia, con el embajador ruso, contactos, llamadas rusas que le negó al vicepresidente Michael Pence y que finalmente terminaron por sacarlo del gabinete y del gobierno. Un futuro similar podría tener el procurador Jeff Sessions, que no hay que olvidarlo, es uno de los hombres más antimexicanos y más antimigrantes de todo el gabinete. El hecho de que él se encuentre en la Procuraduría de los Estados Unidos tiene mucho que ver con este enforzamiento de las leyes migratorias que pretende realizar el gobierno de Donald Trump. Problemas para el gabinete del presidente republicano. Y antes de ir con el país informativo de la agencia Intelite, hay que revisar rápidamente cómo amanece la cotización del peso frente al dólar el día de hoy, según indica Banco Azteca. La compra amanece en 18 pesos con 65 centavos y a la venta en 19 pesos con 46 centavos. Otros bancos lo cotizan el día de hoy a la compra en 19 con 35 y a la venta en 20 pesos con 15 centavos. Arranca este fin de semana un torneo de golf muy importante en el Club de Golf Chapultepec. Este es el primer evento de este torneo de golf. Lo interesante es que este torneo de golf es el que tenía Donald Trump en Florida y que lo perdió. El problema, el conflicto que Donald Trump ha generado con patrocinadores en Estados Unidos de este tipo de eventos deportivos, de espectáculos, de televisión, pues hizo que México se beneficiara de este torneo. De calidad mundial, con Rory McIlroy, con los mejores golfistas del mundo, están los 10 mejores golfistas del mundo, un torneo, como tú lo dices, de talla internacional, que México logró arrebatarle a Donald Trump. Así que cuando usted escuche sobre este torneo de golf, piense, esto lo tenía Donald Trump hasta el año pasado. Entonces, justicia poética, podríamos decirlo. Sí. Vámonos al PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelite. 30% de los impactos. Ayer el presidente Enrique Peña Nieto, en una gira por Nuevo León, dijo dos cosas interesantes. Una, que no está registrado en el PAI, donde al poder aclarar la especulación de que le estaba dando un espaldarazo al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, en torno a su posible candidatura presidencial. Es un fiasco lo que ha hecho Jaime Rodríguez el Bronco en Nuevo León. Dijo, no. El apoyo a Nuevo León es de manera institucional, de gobierno a gobierno, no es un asunto personal. Y habló también el presidente sobre la relación comercial en el Tratado de Libre Comercio y dijo que los tres países en este tratado se han beneficiado mutuamente y que tienen cadenas de valor ya muy entrelazadas y muy difíciles de desmantelar. No obstante, ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump insista en una serie de medidas para elevar aranceles, para modificar las tarifas y que haya una ruptura en el Tratado de Libre Comercio, que se vaya, como está sugiriendo el jefe de estrategia de la Casa Blanca, que sean acuerdos bilaterales y no trilaterales, dice el presidente de la República, México ya está esforzándose por abrir nuevos mercados, diversificar sus mercados internacionales. 27% de los impactos, lo acabamos de ver, el Banco de México recortó su previsión de crecimiento, su previsión sobre el Producto Interno Bruto para 2017. El Banco de México lo estableció en un rango de 1.3 a 2.3% contra 1.8 a 2.5% que lo había estimado a finales del año pasado. Esto tiene que ver, sugirió o señaló el Banco de México ante la posibilidad de que debido a estas turbulencias originadas por Donald Trump y el Tratado de Libre Comercio, se reduzca la inversión extranjera en México, se reduzcan las inversiones. 22% de los impactos. Ayer la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas criticó a la Procuraduría General de la República en la investigación del caso Ayotzinapa. Esta parte de la crítica tiene que ver con la gestión del entonces procurador Jesús Murillo Caram sobre el peritaje, un peritaje no peritaje, una diligencia no diligencia, es decir, una presencia de los investigadores de la PGR en el basurero de Cocula que no estuvo registrada como una diligencia ministerial. 13% de los impactos, siguen los aumentos, ahora son las tarifas eléctricas que en marzo subirán. Para industrias de 13.13 a 17.2%, para los comercios de 8 a 12.1% y para el uso doméstico en las residencias, dicen, de alto ingreso, 8%. Y 8% de los impactos
Si después de 3 días todo vuelve a ser noticia, después de una semana es nota hasta principal en algunos medios que piden legisladores de Estados Unidos a Donald Trump combatir el tráfico de armas. ¿Por qué decimos que esto tiene 8 días de viejo? Porque esta es una carta que enviaron 25 senadores encabezados por el senador de Maryland, Ben Cardin, que es el senador más veterano en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta ya en Washington, donde le piden efectivamente a Donald Trump que luche contra el tráfico de armas de Estados Unidos a México, pero esta carta se le enviaron al Departamento de Estado el día previo a que el secretario de Estado estuviera en la Ciudad de México, el secretario de Estado Rex Tillerson estuviera en México dialogando con funcionarios mexicanos. Sorpresa. Gran sorpresa, gran sorpresa. Se despertó ayer la prensa con una nota que tiene 8 días viejo. Y casualmente el PAI informativo ya lo estaremos viendo, pero no se ve reflejado hoy en las primeras planas de los medios de comunicación nacionales más importantes. Trae su propia línea el PAI informativo y traen su propia línea también los diferentes medios. Está perfectamente, cada quien trae su propia agenda, hasta el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intellitel. 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a hacer un corte, no se vaya, regresamos con mucho más información y análisis aquí a la mesa del primer café. ¿Cuándo empezó Café Tenam? Café Tenam inició en 1995. TENAM es una organización de productores de café de origen tojolabal y tzeltal asociada a la Unión Ejidos de la Selva. En gira de trabajo, el senador Luis Armando Melgar se reunió con sus integrantes para conocer sus necesidades. Los campesinos no era fácil entrar al mercado. Esto es un negocio, tú no eres un campesino, no eres un productor, eres un empresario. Lo que tenemos que tratar de hacer es que tus productores tengan un poco de mayor producción. Melgar se comprometió a brindarles asesoría empresarial que les permita depurar las cadenas productivas. Yo les ayudo a poner gente que nos dé una asesoría para cómo mejorar, cómo logramos que esto se convierta en negocio para todos. Aquí lo que tenemos que ver es el ingreso. Aquí lo que tenemos que asegurar es que el ingreso en la familia que produce café y que es socio de TENAM sea suficiente para que vivan bien. Vamos a hacer de Café TENAM un gran negocio. La producción del café en la región Meseta Comiteca Tojolabal se realiza con técnicas artesanales, en armonía con la naturaleza y la biodiversidad. Proyecto 40. Día de las y los cuidadores de personas dependientes en México. 286,000 personas se desempeñan como cuidadoras en nuestro país. 96.7% son mujeres. 37 años es su edad promedio. La Ciudad de México concentra el mayor número de trabajadores. El menor en Campeche. El dato útil para comentar en el café. Son ya las 7 de la mañana con 17 minutos. Regresamos a la mesa del primer café. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió a diputados que las legislaciones en materia de seguridad interior tengan ya avances. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asistió a la Cámara de Diputados para reunirse con los integrantes de la Junta de Coordinación Política para sostener un diálogo en materia de seguridad interior. En su encuentro privado con coordinadores y vicecoordinadores de los grupos parlamentarios, el funcionario federal reiteró la necesidad de trabajar en la legislación de las iniciativas para la Ley de Seguridad Interior y la minuta de mando mixto policial para los estados. Respecto a la Ley de Seguridad Interior, que daría a las Fuerzas Armadas certeza jurídica en tareas de seguridad pública, el secretario pidió a los congresistas que la discusión incluya una definición clara de qué es la seguridad interior y qué se debe hacer para garantizarla, así como determinar los plazos, tiempos y circunstancias para utilizar esta medida. No se busca dar facultades de policía a las Fuerzas Armadas,
circunstancia que hoy tiene lugar en distintas regiones y que no deseamos que siga sucediendo. Por el contrario, se trata de dotar a las autoridades federales de los mecanismos legales para actuar de manera excepcional y temporal ante cualquier amenaza de seguridad interior. Al afirmar que el tema de la seguridad no debe politizarse, el titular de la Segov aclaró que esta ley no contempla de ningún modo la actuación de fuerzas federales en caso de manifestaciones públicas. Lo que están legislando, lo que están discutiendo los legisladores, de que se determine cuándo, en qué circunstancias y el tiempo. No es a donde lo quieren llevar algunos, no es ni para militarizar el país, ni siquiera para considerar casos normales en estados de excepción que permita la entrada de fuerzas federales. En cuanto a la ley de mando mixto policial, el encargado de la política interior y los legisladores acordaron establecer mesas de trabajo con la participación de técnicos de gobernación para analizar la conveniencia de establecer este modelo e impulsar así el avance de la minuta. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Fue una reunión que se llevó a cabo a puerta cerrada y conocemos este resultado a partir de las declaraciones que dieron en la conferencia de prensa, pero la importancia y la necesidad, Raimundo, de que el secretario de Gobernación haya tenido que asistir al Legislativo de la Cámara de Diputados para poder plantear de nueva cuenta el tema de la Ley de Seguridad Interior, cuando nosotros teníamos pensado que esto ya estaba pues prácticamente listo por parte de los legisladores, entendiendo que desde el año pasado, hace ya varios meses, el mismo ejército es quien les lleva pidiendo, exigiendo y empujando que actúen, que legislen y que les aprueben una ley de seguridad interior. Que si bien hay un debate respecto a cuál es la verdadera intención de esta ley de seguridad, si es militarizar por una parte o si es, como dice el secretario de Gobernación, retirar al ejército de las calles con fechas, con tiempos, con plazos y ya con mucho mayor certeza, sí llama mucho la atención este tipo de visita, este tipo de reunión y por otra parte la gran pregunta: ¿qué es lo que están haciendo los legisladores? ¿Por qué se está atorando esta parte, sobre todo la parte de la Ley de Seguridad Interior, entendiendo que han sido muy poco productivos, que viene una elección del 17 a nivel estatal que interrumpe por completo la situación y también difícilmente pensar que de aquí al 18 podamos tener un Congreso y un Senado realmente activo en este tipo de temas, pero ante ello y ante esta posibilidad, la importancia de enfocarse sobre la Ley de Seguridad Interior? Hay 3 puntos ahí, que es la razón por la cual estuvieron más de 4 horas y no se pusieron de acuerdo, porque lo único que tenemos es lo mismo, lo único que hemos visto es lo mismo que se ha venido repitiendo desde hace ya varias semanas. Esta parte del calendario propuesto, al cual insistió el secretario de Gobernación, ya lo había planteado hace, ya ni me acuerdo, mes y medio aproximadamente, ya no recuerdo cuándo lo dijo por primera vez. Son 3 los puntos en los cuales se encuentra muy empantanado este tema. Uno es que estuvo ayer planteado, ¿cómo puede garantizar una ley de seguridad interna que las Fuerzas Armadas pues respeten los derechos humanos? Aquí yo creo que estamos en una discusión que no va a acabar, es un círculo vicioso desde mi punto de vista, porque si bien las Fuerzas Armadas tienen que estar también sometidas a un respeto irrestricto a los derechos humanos, la forma en la cual ellos están haciendo tareas que no les competen, que son de seguridad pública, llevan de manera natural y de manera incluso, esto puede ser muy debatido, de manera incluso involuntaria, a una violación de los derechos humanos por una razón de capacitación, doctrina, entrenamiento, definición y esencia. Las Fuerzas Armadas son de manera natural la última frontera de seguridad que tiene un país frente a un enemigo externo, no frente a un enemigo interno. Y aquí hemos utilizado mucho como ejemplo el caso de los retenes, que me parece que es la parte más clara que permite establecer la diferencia entre un militar y un policía. Ha habido ya muchos casos, particularmente en la administración de Felipe Calderón, en los cuales el ejército establecía retenes en carreteras y había personas, familias o personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado, que o se ponían nerviosos o se asustaban o no se daban cuenta y se cruzaban los retenes. Y en ese momento
los militares les disparaban. Hubo casos muy desafortunados en los cuales dicen, bueno, es que ¿por qué están atacando? ¿Por qué están disparando? Esa es la esencia del entrenamiento de las Fuerzas Armadas, que están acostumbradas a que cuando viene, no acostumbradas, están entrenadas a que cuando viene una acción de esta naturaleza, la forma como reaccionan es como si es un enemigo y entonces actúan en consecuencia. La policía, en cambio, tiene como función central lo preventivo. En un mismo retén, si alguien se cruza el retén, la policía no dispara inmediatamente, la policía se sube a la patrulla y va a interceptar este vehículo. Y a menos de que vea su vida realmente amenazada. Efectivamente, a menos de que sea agredida con armas de fuego, entonces responden a la agresión. De otra manera, no. De otra manera, el entrenamiento y la doctrina es de acción preventiva. Sí. Por eso utilizamos este ejemplo, porque lo que están planteando, ¿cómo garantizar? Claro, ¿cómo garantizar? Pues lo que se ha venido haciendo, que si se comprueba que hay una violación de los derechos humanos por parte del militar, se va a un juicio. Pero creo que aquí se descuida o se está omitiendo o no se quiere ver el elefantote en la sala. Sí, no vas a poner al ejército a entrenar como policía y no le vas a cambiar de ninguna forma, como no sucede en ningún país del mundo, la mentalidad o el tipo de entrenamiento que ellos reciben. Entonces, ese es un tema central en el cual dicen, ¿cómo van a garantizar? No es un tema de garantizar, es cómo quieren reeducar, reentrenar a un ejército a hacer tareas de seguridad pública. Ni le conviene al país, ni le conviene absolutamente nada. Si ese es el tema, pues mejor, ¿por qué no seguir el ejemplo de Japón o de Alemania? Desaparezcan al ejército, que no tenga México fuerzas armadas y que todo sea policía. Ese es lo que es lo que no están queriendo hacer, pero es hacia donde parecería que están llevando la discusión. Por eso sí creo que es una discusión absolutamente equivocada en cuanto al contexto y en cuanto a lo que se plantea en ese sentido. Al mismo tiempo está un cambio de discurso interesante, no un cambio, un matiz en el discurso del secretario de la Defensa particularmente, porque si bien han venido diciendo desde hace ya 3 sexenios, 3 secretarios de la Defensa sobre la necesidad de un marco jurídico, si nosotros observamos en las últimas semanas el secretario de la Defensa, ya no es tanto el énfasis de la Ley de Seguridad Interna, sino el énfasis de nosotros queremos regresar a los cuarteles. ¿A dónde voy? A que podemos plantear como una hipótesis de trabajo que el Ejército, por también la Marina, lo que están viendo es que la Ley de Seguridad Interna, insisto, una hipótesis de trabajo, por la permanencia que la Ley de Seguridad Interna, lejos de poder resolver el problema que ellos ven del desgaste en las calles y de regresar a los cuarteles, va a legitimar en muchos sentidos al tener un marco jurídico, pues entonces ¿para qué se discute un tema del mando mixto de policía? ¿Para qué se refuerza la parte de la policía? ¿Podría ser contraproducente en ese sentido para el modelo de la policía? Mi impresión, a partir simplemente de los discursos, es que los secretarios de la Defensa y de la Marina ya vieron que esto puede ser una trampa. Y han cambiado el discurso en cuanto a los énfasis. Siguen hablando de la Ley de Seguridad Interna, pero el énfasis ya no es aprueben este marco jurídico, es calendario, porque nosotros queremos regresar a los cuarteles. El otro tema que lo sugiere el secretario, no lo sugiere, lo dice el secretario de Gobernación, pero no lo desarrollan y no les preguntaron. Una vez más, la falta de preguntas de la prensa está impidiendo que podamos tener información mucho más concreta, mucho más clara para poder analizar y para poder entender qué está sucediendo. Pero lo dijo, no se trata de reprimir los movimientos sociales. Esta es parte también de la discusión que se vio ayer, que se viene arrastrando. Lo que están diciendo una parte de los legisladores que están de acuerdo en darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas, dicen, bueno, sí, no es si se lo damos o no, es cómo se lo damos y bajo qué criterios o bajo qué parámetros. Entonces, la discusión es de qué manera, si se camina en este sentido, no existe la posibilidad de que esto mismo afecte los movimientos sociales, de que no sean utilizadas para reprimir a los movimientos sociales, manifestaciones, protestas. Hemos visto hasta este momento, yo lo único que recuerdo, puedo estar equivocado, lo que recuerdo es el choque
en protestas, en manifestaciones con policía federal o con policías locales. Yo no he visto militares participando en este tipo de confrontación. De hecho, lo que sí hemos visto claramente es cómo los militares, cuando hay este tipo de protestas, lo que hacen es un repliegue y, por ejemplo, el 20 de noviembre del 2014, en Palacio Nacional, cuando llegaron a las puertas de Palacio Nacional, los militares estaban dentro del Palacio Nacional y en el momento en que estos grupos anarquistas radicales prendieron fuego a la puerta central del Palacio Nacional, lo que hicieron los soldados no fue salir a la calle y actuar en contra de los manifestantes, sino desde el techo del Palacio Nacional apagar con agua el fuego en la puerta. Pero un poco la preocupación es esto en qué momento cambia la dinámica. Y el otro tema que es muy importante, que estuvo en esta reunión de más de 4 horas ayer en San Lázaro y que nunca fue expresado de una manera explícita y no está en ninguna parte de los medios de comunicación y tampoco está en las declaraciones que hicieron, es la preocupación que tienen un grupo de legisladores o varios partidos sobre las tareas de inteligencia. Las tareas de inteligencia convertidas en espionaje político. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo de inteligencia y un espionaje político si están interceptando con orden del juez la misma línea de comunicación? La inteligencia es el proceso de recopilación de información para toma de decisiones en materia de seguridad interna o de seguridad nacional. El espionaje político, como lo conocemos, es bajo el mismo método, en lugar de procesarlo, analizarlo para una toma de decisiones, en caso de que haya una amenaza al Estado mexicano, lo utilizan para lastimar adversarios políticos o para descarrilar o para inhibir o para chantajear a quienes no piensan como ellos. Y que México a nivel gobierno es uno de los países que más invierte ahora en equipo de espionaje, tanto a nivel local como a nivel federal. Entonces, lo que se ha visto es que si bien han hecho grandes inversiones que tienen que ver con tareas de inteligencia reales contra el crimen organizado, contra terroristas, también existe la preocupación de que estos mismos aparatos, estos mismos fierros, estos mismos juguetes de la inteligencia, juguetes de niños grandes, sean utilizados como sí se ha venido utilizando, y ahí están todas las grabaciones que se han difundido en los últimos años con fines políticos. Eso también les preocupa mucho en este gran marco. Por lo tanto, aquí estamos viendo otro tipo de temas que están contaminando el de la Ley de Seguridad Interna, y a mi juicio me parece que el principal que se contamina y que se echa a perder es el de un nuevo modelo de policía. Y que queda con esta promesa de, lo escuchábamos en la nota, acordaron establecer mesas de trabajo con la participación de técnicos de gobernación para analizar la conveniencia de establecer este modelo e impulsar así el avance de minuta para el mando único. Es decir, cuando llevas discutiendo el mando único ya durante sexenios y no hay un acuerdo y lo pateas de nueva cuenta a las mesas de participación que tanto le gustan al Senado y que tanto le gustan también al Congreso, parece que es una muy mala noticia para el avance del modelo del mando único policial. Otra vez, entendiendo también las fechas electorales que vienen y la distracción que esto le genera a los legisladores en ese sentido. El hecho de que hayan reducido la discusión del mando único en esos momentos a diferentes mesas de trabajo con la participación de técnicos y con la participación, habla de la importancia o quizá de la oportunidad que tiene la Ley de Seguridad Interior, que es mucho mayor al tema del mando mixto policial, que se va a quedar, por lo que vemos, por lo menos seguramente otro año en la tintera. Yo no sé qué es lo que están haciendo los legisladores, pero lo que sí me queda claro es que no están queriendo jugar a tole con el dedo. Aquí me parece que varios gobernadores han hecho lo correcto y decir, bueno, si ellos siguen discutiendo, que hagan sus mesas de trabajo ad infinitum, y varios gobernadores lo que han hecho es simplemente establecer sus modelos de policía. Entonces, no, realmente lo que han demostrado varios gobernadores es que no se requiere una ley federal
para un nuevo modelo de policía, y cada gobernador, bueno, no todos los gobernadores, pero ya cada vez hay un mayor número de gobernadores, lo que han venido haciendo es, vamos a esperar a ver a qué horas terminan sus meses de trabajo, a qué horas hacen sus discusiones, a qué horas se siguen arreglando por razones políticas, intereses particulares. Como no responden a los electores, pues responden a los intereses particulares. Entonces lo que están haciendo varios gobernadores, algunos de ellos con mucho éxito, es desarrollar sus modelos de mando mixto, arreglarse a nivel estatal y platicar con las Fuerzas Armadas, con la Policía Federal, hablar también, y lo han hecho algunos, pienso mucho en Nuevo León, la participación, no con el Bronco, porque el Bronco se le descompuso absolutamente todo, pero sí acordar la participación del sector privado, y el sector privado también ha sido muy importante para participar con algunos, con financiamiento en algunos estados. ¿Por qué el sector privado está participando? Porque le conviene. Claro, en la medida en que haya un entorno de mayor seguridad, es mucho más barato que participen para que ayuden a los gobiernos estatales con sus recursos, a que tengan una mejor capacitación, mejores empleos, mejor entorno, que estar pagando seguridad privada para proteger a sus propias empresas. Creo que aquí varios gobernadores, el camino que han tomado los gobernadores es el correcto, y que hagan lo que quieran en San Lázaro, porque no sirve para nada. Y lo estamos viendo después de años, y cuando digo años es después de 2009. Estamos hablando de 8 años de discusión sobre un nuevo modelo de policía, pues ahora sí, como dice un clásico, que según ellos están discutiendo, al diablo, diablo San Lázaro, y que los gobernadores avancen, porque el tema de la seguridad es de vital importancia para los ciudadanos. Vamos con otros temas y con más información. El engranaje político al interior del PRD se empieza a mover, esto rumbo a la elección presidencial del 2018. Ahora se destapó el gobernador de Michoacán. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que buscará la candidatura presidencial del PRD para la elección del próximo año. En esa red social, desplegó 5 mensajes en los que afirma que es hora de definir y demostrar que su propuesta es de izquierda, moderna y progresista, además de ser la que requiere México. Adelantó que realizará una gira por el país, pero sin descuidar su actividad como gobernador. En un último mensaje, aseguró que el PRD es un proyecto vivo, el cual defenderá y rescatará los orígenes de su partido. Ante el anuncio, el vicecoordinador de los diputados del Sol Azteca, Jesús Zambrano, saludó la decisión del gobernador, la cual consideró abre un abanico para buscar un amplio bloque progresista nacional. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Hay voces, Raimundo, que se preguntan por qué el gobernador de Michoacán decidió el día de ayer, ante esta situación con Miguel Barbosa, con Miguel Ángel Mancera, lo que se está viviendo al interior del PRD, por qué decide el día de ayer Silvano Aureoles hacer esta condición de destape. Y por otra parte, si tiene el suficiente capital político y el suficiente trabajo en su estado como para pensar que es realmente un candidato posible para el PRD a la presidencia, y si no, mejor hay que ver primero lo que está ocurriendo adentro del estado y ya después poder pensar en cuestiones de mayor importancia y de mayor relevancia. Mira, yo pensaría, Juan Pablo, que esta es una decisión táctica importante, porque lo que sucedió cuando el coordinador del PRD en el Senado, todavía esta mañana, como dijimos ayer, todavía hoy, coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, dijo hace más de 48 horas que pues él no veía nada con el PRD, que él veía que el PRD iba caminando hacia una alianza, yo diría, antihistórica con el PAN para la candidatura presidencial en el 2018. Él decía, esto no le creo, no veo que Miguel Ángel Mancera tenga ya los arrestos ni el tamaño para una candidatura presidencial, yo voy a respaldar a Andrés Manuel López Obrador. Pero me queda mi partido. Es el coordinador del PRD. Sí. En ese instante, bueno, no en ese instante, un minuto después, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, debe haberlo destituido como coordinador del PRD. ¿Por qué no lo ha destituido Alejandra Barrales? Por algo mucho más interesante. Porque dentro de la ya muy lastimada bancada del PRD en el Senado, la mayoría de los senadores apoya a Miguel Barbosa. Es decir, la posición de Barbosa no es algo que esté fuera de lo que están considerando los senadores importantes del PRD, que todavía están en ese Son 9 de 13, en ese partido. Entonces, lo que estamos viendo es una terrible crisis en el PRD,
y un enorme vacío que se había dado, y por esto pienso en lo de Silvano Aureoles dentro del PRD con respecto a la militancia, y se estaba desfondando ante la incapacidad de la dirigencia de poder resolver esto de manera inmediata. Lo debían de haber destituido, debían de haber apostado. Es mejor que haya una desbandada de senadores del PRD a la que ya ha habido en este momento, a que quede rehén. No nada más como rehén, resulta que la presidenta del PRD, que se la vive subiendo fotografías de ella y su hija en la playa o disfrutando la vida fines de semana, pero no realmente en lo que debería ser su actividad política importante, pues venga aquí pues simplemente pierda totalmente el piso, y el proceso de deterioro del PRD por esta crisis de militancia realmente los coloca en una situación mucho más grave que en términos electorales se encuentra en este momento. Por eso sí creo que lo que hizo Silvano fue darle Aureoles relevancia es al partido en este llenar un espacio que nadie estaba llenando en este momento en el PRD. Es decir, si hay candidatos, si hay gallos, aquí Él estoy. quería, al formalizarlo, me parece que lo que hace es ocupar este espacio, evitar que ese vacío de liderazgos dentro del PRD se siga profundizando y se siga ampliando, y cuando menos tratar de contener, y si de esta contención él logra capitalizar, que el PRD le diga a Miguel Ángel Mancera, pues no quieres con nosotros, pues vamos con alguien del PRD. Entonces, para bien o para mal en términos electorales, creo que lo que hizo esta corriente del PRD, que Silvano Aureoles responde a la corriente de Amalia García, exgobernador de Zacatecas, funcionario en el gabinete de Miguel Ángel Mancera, es una jugada táctica importante, y yo sí creo que esto cuando menos le pone un piso a esta caída vertical que estaba teniendo el PRD en las últimas horas. Y que el horas. liderazgo entonces del partido del PRD no se encuentra en la presidencia del PRD en estos momentos, y vemos cómo fue atendida la crisis y qué voces están teniendo realmente relevancia y qué voces están perdiendo también esa importancia, ¿no? Que el liderazgo del PRD tampoco pasa por Miguel Ángel Mancera, que aunque no es miembro del PRD, sí tiene una enorme influencia en el PRD. ¿Por qué tiene tanta influencia Miguel Ángel Mancera en el PRD? Porque es jefe de gobierno de la Ciudad de México, los recursos de la Ciudad de México. Claro. Entonces, el peso de un político, salvo algunos políticos excepcionales, no se da por el peso de la persona o del apellido, se da por cuánto presupuesto traes tú detrás de ti. Entonces, ahora, ¿y la permanencia de Miguel Barbosa en ese sentido puede ahondar aún más las diferencias entre el PRD y las diferentes tribus al interior, y también ahondar más las diferencias entre estas facciones que tú dices, ADN, Amalia García, Silvano Aureoles, y por otra parte los chuchos, las dirigencias y estas posiciones muy marcadas que finalmente están en un momento en el cual el partido necesita empuje, necesita votos, necesita de un liderazgo también importante que le permita transitar el 17 y el 18 sin mayor problema como se ve en el horizonte, y mientras Miguel Barbosa se mantenga en el PRD, se mantenga en la bancada del Senado, vamos a ver aún más ahondarse estas diferencias y aún más hundirse al PRD. Estamos viendo a políticos profesionales que no son profesionales. Miguel Barbosa creo que tiene todo el derecho de decir a quién quiere apoyar. ¿Sí lo tiene como líder de una bancada? Ahí voy. Tiene el derecho a hacerlo, así como también por un asunto de ética institucional, él tenía que haber dicho, ¿saben qué? Creo que mi partido simplemente se desvió totalmente, estoy en desacuerdo, ya no puedo soportar ya no puedo tragarme más sapos, llegué yo a mi límite, entonces me apoyo a Andrés Manuel López Obrador y aquí entrego mi renuncia como coordinador del PRD en el Senado, y también presento mi renuncia al PRD como militante. Y me voy. Y entonces sí me parece que la postura de Miguel Barbosa hubiera adquirido una estatura mucho más grande, y no en este momento donde yo hago lo que se me pegue la gana. Eso no es ni ética institucional ni tampoco es una disciplina de partido. Los partidos no son democracia. Es una tontería que estén hablando de que un partido tiene que ser demócrata. No, los partidos cumplen con dos funciones. Una, hay una línea vertical que responde al programa del partido, y ese programa del partido responde a los intereses de sus electores, de sus votantes. Esto es como funcionan los partidos. Pero aquí, si regresamos a lo que platicamos de los diputados, si los políticos no responden a los electores, pues entonces suceden este tipo de cosas. Claro. Es irrelevante
Cuando uno habla de ética institucional y de políticos profesionales, es ocioso que lo estemos platicando. Lo insistimos porque tiene que ver con un proceso de aprendizaje y de cultura política en un país retrasado en términos de, rezagado de una manera monumental en términos de cultura política. Llegamos a la democracia sin tener demócratas. Y no se necesita ser demócrata para jugar en la democracia, se necesita tener una conciencia clara de que hay reglas del juego en los cuales, aún no creyendo, se juega en ellas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Nada, es un juego de intereses particulares tan grande que ni siquiera puede correrlo Alejandra Barrales como coordinador del PRD en el Senado. Y que se lo hizo ver el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, deseándole buena suerte a Barbosa en Puebla con Morena para la próxima elección. Es una vergüenza lo que está pasando con el PRD. Platicamos con Paco Viles, que nos mostraba ayer la caída del PRD. 7%. Bueno, me parece que el PRD, como se está comportando, no debería ni siquiera de participar en las elecciones presidenciales porque no tienen el tamaño para representar a un segmento de la izquierda. Sería muy bueno que con una serie de acciones ya me callaran la boca. Ojalá. Y yo tuviera que decir, con el nombramiento de su candidato al Estado de México. Qué desastre, ni siquiera en el Estado de México han logrado tener todavía un candidato. Los choques internos entre tribus e intereses particulares, estamos viendo esta desgracia dentro de un partido tan importante en la vida democrática de este país en los últimos 25 años. Y ahí está con un aspirante más, el gobernador de Michoacán. Vamos con otros temas. El Banco de México revisó a la baja la perspectiva de crecimiento económico de nuestro país. El Banco de México anunció una nueva reducción de 0.2 puntos porcentuales en su expectativa de crecimiento económico nacional para este año. Estamos pasando de un rango de 1.5 a 2.5 que teníamos en el informe anterior y ahora lo tenemos de 1.3 a 2.3%, y en 2018 se revisa de 2.2 a 3.2 a 1.7 y 2.7. El gobernador del Banco Central, Agustín Carstens, explicó que esta reducción se debió al complejo entorno internacional, particularmente por la incertidumbre generada con el reciente proceso político en Estados Unidos. El titular de la institución monetaria advirtió que ante el actual panorama económico, México enfrenta varios riesgos, entre ellos la posible cancelación de inversiones por parte de empresas, que se implemente una política comercial o fiscal altamente proteccionista en Estados Unidos y que incluso se dé una reducción en la calificación crediticia del país. Aunado a esto, el Banco de México también estimó que la inflación general de este año se situará por encima del objetivo de 3%, esperando que durante los últimos meses se retome una tendencia hacia la meta establecida. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Son ya las 7 de la mañana con 46 minutos, hacemos un corte, no se vaya, regresamos con más aquí a la mesa del Primer Café. El mejor golf del mundo ya está en México. Hasta el 5 de marzo, nuestro país será sede del World Golf Championships México Championship. Este torneo demostrará la grandeza de nuestro país y nos permitirá promover este deporte en México como nunca antes. Así, con mucho orgullo les informo que Grupo Salinas y PGA Tour traen a México el mejor golf del mundo, el World Golf Championship México. El torneo reúne a los 70 mejores jugadores del golf en el mundo. Asistirán más de 85,000 espectadores y será visto en 227 países por más de 1,000 millones de personas. This game uniquely showcases the values of honesty, integrity, sportsmanship, hard work, commitment. Every single day, you're going to see it displayed the next 4 days, and you see it displayed every day. And we think that inspires young people, and this event certainly will do so. Espero hacer un muy buen papel y estar aquí con todos ustedes. El torneo posicionará a México como un destino de clase mundial y reflejará la hospitalidad y las riquezas gastronómicas, turísticas y culturales de nuestro país. Vincular a México con marcas de prestigio, con marcas reconocidas y que nos permitan llegar, en este caso, a los hogares
y desde ahí hacerles ver este gran país que tenemos todos los mexicanos. Durante los próximos 6 años, la Ciudad de México será sede del World Golf Championships México Championship en el Club de Golf Chapultepec. Es un deporte exigente, apasionante, es un deporte que atrapa a personas de todas las edades, es un deporte que desde los niños quedan emocionados y comprometidos con su juego, con su práctica. Yo deseo a la Ciudad de México que lo disfrute. Además, Grupo Salinas presenta la iniciativa First Team México para promover el crecimiento del golf en México desde la niñez. Por ello, hemos creado la Fundación First Team México, un modelo que nos permite promover el golf, sus valores y construir un cimiento sólido para que sea un deporte público y no de unos cuantos. Hasta el próximo 5 de marzo, México estará en los ojos del mundo con el World Golf Championships México Championship. Hugo Vela, Proyecto 40. Proyecto 40 evoluciona. La reinvención ya empezó. Y queremos conocer tu opinión. Entra a www.proyecto40.com/reinvención. Día de las y los cuidadores de personas dependientes en México. 38 de cada 100 cuidadores laboran en orfanatos, guarderías o asilos. 62 de cada 100 en casas particulares. Trabajan 38.5 horas en promedio a la semana. Ganan 24.3 pesos por hora habitualmente. El dato útil para comentar en el café. Regresamos a la mesa del primer café, son ya las 7 de la mañana con 53 minutos. Y para darnos detalles acerca de la firma del contrato que tuvo Pemex y sus alcances históricos, agradecemos mucho nos tome la llamada esta mañana el director jurídico de Pemex, Jorge Eduardo Quimi Villatoro. ¿Qué tal, director? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por tomar la llamada. Bienvenido a la mesa del primer café. Buenos días, director. Gracias, Raimundo. Gracias, Juan Pablo. Buenos días para los dos. Director, buenos días. Se anunció esta alianza, esta importante alianza entre Pemex y empresas petroleras estadounidenses y de otros países. Esto para explorar el tema de aguas profundas. Platíquenos, director, cuál es la importancia, cuál es la relevancia que tiene esta sociedad y también para Pemex el hecho de poder meterse al tema de exploración profunda. Gracias, Juan Pablo. Pues sí, efectivamente... estamos muy contentos en Pemex. El martes, como tú bien lo dices, firmamos el primer contrato de alianza con dos empresas muy importantes en el mundo, como lo es Chevron, americana, y como lo es Inpex, japonesa. Y esto, la relevancia marca, dado la trascendencia de la reforma energética, es el primer contrato que se celebra en ese marco. Hoy vamos a poder explorar aguas profundas, lo cual Pemex no lo había hecho en toda su historia, y lo vamos a hacer de la mano de dos empresas de talla mundial. Aquí lo relevante es que esta firma detona lo que va a ser la nueva visión de Pemex y hacia donde nos vamos a mover. Y que hoy Chevron e Inpex tengan la confianza de venir a México y tengan la confianza de aliarse con Pemex, pues muestra un poco lo que es Pemex en el mundo y lo que es las reservas y el potencial que tiene México en el tema de hidrocarburos. Jorge Eduardo, muy buenos días. Oye, ¿en dónde se encuentra este bloque en el cual van a participar estas tres empresas? Está ubicado en las costas de Tamaulipas, Raimundo, más o menos a 100 kilómetros de la costa. Y este bloque, cuando hablamos de aguas profundas, ¿de qué profundidad estamos hablando? ¿De 5, de 7 kilómetros? ¿De cuánto? En este caso, el bloque 3 norte está entre 500 y 1800 metros de tirante de agua. ¿Qué significa? Que desde la superficie del agua hasta donde toca tierra puede haber entre 500 y 1800 metros, y de ahí para abajo pueden haber varios kilómetros todavía para poder encontrar la reserva. Ahora, este bloque norte, toda esa parte de Tamaulipas, pues ha sido probado ya por lo que corresponde a Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos se han probado que ese es
esa parte del Golfo de México tiene petróleo. ¿Esto es correcto? Es correcto. De hecho, es muy interesante tu pregunta porque si uno ve una foto de satélite, si bien no hay una línea divisoria entre Estados Unidos y México en el Golfo, uno lo puede ver claramente dónde se delinea esta frontera por el número de plataformas que se encuentran del lado americano. Esto que nos dice que el potencial y las reservas que existen en el Golfo de México son grandes. A ver, mira, dibújanos con palabras esta fotografía. ¿Cuántas plataformas petroleras que están trabajando aguas profundas se encuentran dentro de los límites de Estados Unidos versus cuántas se encuentran en este momento en los límites mexicanos? Mira, del número no lo sé, pero está muy claro que si uno se mete a una foto de internet para ver cómo está el Golfo de México, va a ver que la parte americana en el lado de la frontera o hasta donde llega la línea de Estados Unidos, va a haber uno que está pues, lleno de plataformas del lado americano, y del lado mexicano en la parte de aguas profundas no tenemos. Vale recordar que Pemex ha desarrollado grandes capacidades en aguas someras que son las anteriores a las aguas profundas, pero en aguas profundas nunca, y dado el marco jurídico, nunca habíamos podido entrar a esas aguas. Me imagino que la razón por que ya del lado de Estados Unidos se probó que sí hay petróleo es por lo cual pues ha sido tan exitosa la ronda 4 para aguas profundas. Es correcto. De hecho, bueno que lo comenta Raimundo, el 5 de diciembre, ustedes recordarán que la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevó a cabo 2 procedimientos el mismo día y que tuvieron que ver con esta ronda 1.4 en donde se licitaron campos en aguas profundas. Todos los bloques que fueron puestos sobre la mesa por parte del Estado a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos fueron licitados y uno de ellos fue el que fue licitado por Pemex en conjunto con Chevron. El otro proceso que de hecho el día de mañana tendremos el gusto de estar firmando el contrato con la empresa BHP, la empresa australiana, es el primer contrato en donde Pemex obtiene un socio a través de estos procesos de licitación que la reforma prevé y en donde el campo Trión será explotado. Es un campo que es asignado a Pemex. Este campo será explotado igual en aguas profundas con una empresa australiana que es la empresa BHP. Director, en este caso en específico, ¿de qué inversión estamos hablando que tuvieron estas 2 empresas y cómo está la sociedad para Pemex? ¿Qué tipo de participación va a tener Pemex y también qué tipo de rédito va a tener la paraestatal? Claro, la participación está puesta para que cada una de las 3 empresas tengan el 33%, es decir, vamos por partes iguales. Chevron será la empresa que estará operando este campo, esto bajo la lógica de que Chevron es una empresa que tiene toda la experiencia en exploración y explotación en aguas profundas. Y como está establecida el proceso de inversiones, ahorita los primeros 4 años se inicia este periodo de exploración, es decir, vamos a hacer todos los trabajos para explorar el bloque de manera conjunta con los socios, y la inversión estimada que se considera para estos primeros 4 años son de $100 millones, de los cuales 33% le corresponderá a cada una de las partes. Una vez que pase este periodo de exploración y derivado de los descubrimientos que se logren tener, se podrá determinar el presupuesto que se requerirá ya para la etapa de producción. Cosa distinta a lo que es el caso de Trión, el caso de BHP, en donde ya la etapa de exploración ya fue realizada por Pemex, hubo descubrimiento y ahora a partir de la firma entraremos en la etapa de producción. Este proyecto, nada más para que ustedes dimensionen el tamaño del proyecto, requerirá una inversión a lo largo de toda la vida del proyecto de cerca de $12,000 millones. $12,000 millones. Y esto, la exploración en aguas profundas es realmente de largo plazo. ¿Cuándo hay una estimación de en qué momento podrían llegar a probar si hay o no petróleo? ¿Y en qué momento podría salir el primer barril de petróleo de esta zona? Sí, Raimundo, mira, en el caso de Bloque 3 Norte, de esta asociación con Chevron e Inpex, tenemos por ley un plazo de 4 años para poder demostrar que existe recursos y podríamos pedir 2 prórrogas adicionales. Como tú bien dices, son proyectos de alto riesgo y de alta tecnología, por lo cual el Estado establece estos plazos para poder lograr. Entonces, yo lo que te puedo decir es que en una primera etapa tendremos hasta 4 años para poder descubrir y poder iniciar con esta etapa y podría prorrogarse. En el caso de Trión,
las estimaciones, como ya hubo descubrimiento, nuestros ingenieros están estimando que en 2023 podrán estar saliendo los primeros barriles de este campo Trión. Ahora, esto ¿por qué 4 años? Uno dirá, ¿por qué no inmediatamente? Dado que son campos muy complejos a profundidades muy grandes, se requieren hacer una serie de inversiones en infraestructura para poder iniciar con toda esta etapa. Pero en el caso de Trión, en 2023 más o menos se está estimando hacer las primeras la primera producción, y en el caso del bloque 3 Norte con Chevron e INPEX se está estimando que en los primeros 4 años tendremos que realizar toda esta etapa de exploración. En cuestiones técnicas, director, ¿en dónde participa Pemex en la exploración profunda? Entendiendo lo que nos había dicho, que nunca ha participado en exploración profunda, ¿es únicamente una participación de sociedad o también hay algún tipo de cuestión técnica en la cual va a participar Pemex en la exploración profunda? Es algo que nosotros insistimos mucho como parte de los acuerdos a los que se llegaron con estas empresas, que si bien Pemex no cuenta con experiencia para explorar y explotar aguas profundas, sí tenemos personal capacitado y personal que queremos que se capacite para poder eventualmente Pemex aspirar a ser un operador. En el caso de la negociación, el acuerdo con Chevron e INPEX, nosotros estaremos colaborando con un número de personal dependiendo de los requerimientos del proyecto, pero habrá personal de Pemex en estos trabajos de exploración dirigidos por la empresa Chevron. Lo mismo sucederá en el caso de BHP, en donde personal, y así está establecido dentro del acuerdo de operación conjunta, personal de Pemex participará en cada una de las labores de explotación, siempre de la mano del operador, que es se los comenté, es el experto en esta parte. ¿Y cuándo veremos la consolidación de estas alianzas con otras empresas que también ganaron en las rondas que fueron licitadas, director, como por ejemplo pueden ser las empresas chinas y otras empresas petroleras que también tienen interés en entrarle al negocio petrolero? Como está establecido el plazo, las empresas tienen hasta el 10 de marzo para firmar sus contratos, así como lo hicimos nosotros con Chevron e INPEX. Ellos tienen la obligación legal de firmar antes del 10 de marzo, entonces es muy probable que en los próximos días estaremos viendo la firma de estas alianzas frente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que también estas empresas inicien con sus labores de exploración. Y como tú bien lo comentas, hay empresas, desde la empresa china, pasa por empresas inglesas como BP, Shell y otras empresas que fueron ganadoras también de diversos bloques en esta área. Pues director jurídico de Pemex, Jorge Eduardo Kim Villatoro, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana aquí en la mesa del Primer Café, que nos haya ayudado a entender también en qué consiste esta sociedad y esta alianza, y estaremos al pendiente y lo estaremos seguramente molestando más adelante para seguir platicando acerca de este tema, director. Muchas gracias y muy buen día. Gracias a los dos, buen día. Muy buen día. Fue Jorge Eduardo Kim Villatoro, interesante. Esto es importantísimo, o sea, pasa un poco desapercibido, pero es la primera vez que Pemex va a entrarle a las aguas profundas. Hay que decir, ¿por qué no le había entrado? ¿Por qué Pemex no le había entrado? Porque es carísimo. De hecho, ya no hay ningún país, no hay ninguna empresa que lo haga sola. O sea, es tan costoso porque para muy riesgoso porque no siempre encuentras aquí a la la primera... ventaja es que es el mismo yacimiento, por eso les ha ido tan bien en esta ronda, pero hay, un poco para dar una pequeña idea, no es que colocan y empiezan a explorar. Para poder ubicar exactamente el campo, tienen una idea, pero tienen que hacer diversas pruebas. Entonces tienen que hacer perforar en un triángulo. Un triángulo, exactamente. Entonces, de entrada, o sea, de saque cada uno son 100 millones de dólares. De entrada, o sea, antes de que empiecen a hacer cualquier cosa, ya van de 200 a 300 millones de dólares para iniciar. O sea, es casi como tu derecho de piso, tu cover en un restaurante. Con eso empiezas. Entonces, ahí entran los equipos, no todos lo tienen, y por eso se tienen que unir, se tienen que ir en alianzas en todo el mundo para poder ir a las aguas profundas. No hay nadie, insistimos, que ya lo haga de manera sola. Y Pemex estaba años luz de poder hacer esto primero, por el dinero. Entonces, solo no podía hacer. Y luego porque tenía restricciones legales
para poder hacerlo. Y tú preguntabas por la posición de las plataformas en el Golfo de México, entendiendo también la capacidad que tiene Estados Unidos de sí perforar y de sí buscar este petróleo y la posibilidad del efecto Popote y otro tipo de situaciones en el que alguien más esté aprovechando nuestros recursos. ¿Quieren ver o quieren deprimirse para ver nuestro subdesarrollo? Yo les recomiendo dos fotografías, bueno, 3 fotografías que las puede buscar en YouTube o las puede buscar en Google Maps. Una es lo que nos decía, cuando uno ve el Golfo de México en una fotografía satelital, lo que puede apreciar es el número, las decenas de plataformas petroleras dentro de las aguas territoriales de Estados Unidos en el Golfo de México. Sí, que es Texas, que es Luisiana y que es un poco de Alabama. Una parte de Alabama ya está muy lejos de Florida, pero Texas y Luisiana es fundamental. Esa es una fotografía. Entonces, cuando uno lo ve, pues quiere llorar. Sí, te deprimes. Yo ya lo cerré. Luego hay otro que tiene que ver con el gas shale. Cuando uno ve las fotografías de Idaho hace 10 años y el año pasado y las ve nocturnas, ve Idaho, un pueblo de vacas, creo que hay hasta caballos, pero vacas sí, creo que eso es lo que domina, son los que votaron por Donald Trump. Son las vacas, por ahí. Se ve oscuro Idaho. Y cuando uno ve las fotografías del año pasado, se ve totalmente iluminado. Es todo lo que tiene que ver con el gas shale. Como en los últimos 10, 15 años, el desarrollo del gas shale en un lugar que era de vacas se convirtió en un lugar brutal en términos de desarrollo petrolero. Tanto que Arabia Saudita se tuvo que meter en un pleito con Estados Unidos para que no fuera tan fácil y tan redituable para ellos. Esa es la otra. Nosotros perdidos en nuestras discusiones en el Congreso. Y el otro, que es también terriblemente deprimente, cuando uno ve en forma satelital las fotografías de la frontera entre Arizona y Sonora y uno ve los cultivos. Entonces son fotos que se pueden ver del sector agrícola y entonces uno ve, es el mismo terreno, es el mismo desierto, es la misma agua con sales, todo lo que tiene el terreno es idéntico entre Arizona, entre esa parte desértica de Arizona y Sonora, que es el mismo territorio, las mismas propiedades de la tierra, y ve el lado de Arizona, los campos verdes de la agricultura, y ve el lado de Sonora, desierto. Esto es lo que tiene que ver con la parte de los sistemas de riego en los campos agrícolas. Todo esto, bueno, ¿en dónde podemos ver el subdesarrollo mexicano? Veamos las fotografías. No tenemos que hablar en términos ideológicos. Veamos cómo estamos a partir de los hechos. Ahí hay 3 fotografías que nos pueden ilustrar la realidad. 8 de la mañana con 8 minutos. Hacemos un corte, no se vayan. Regresamos al primer café. Día de las y los cuidadores de personas dependientes en México. En 2012, 6 millones de hogares urbanos requerían asistencia para menores de 15 años de edad. 1.1 millones de asistencia temporal por enfermedad o accidente. 694,000 de apoyo para personas con alguna limitación física o mental, incapaces de valerse por sí mismas. El dato útil para comentar en el café. Amigos del Primer Café, muy buenos días. Yo soy Jorge Pinto y les tengo información deportiva muy importante. Y es que durante una clínica para niños de escasos recursos económicos, el director de TV Azteca, Benjamín Salinas, aseguró que buscarán hacer campos públicos en toda la República para hacer del golf un deporte accesible. Mientras los mejores golfistas del mundo practican previo a su debut en el World Golf Championships México Championship, niños de escasos recursos tienen de maestro a Jordan Spieth, número 6 del ranking mundial, quien les enseña los secretos para ser grande en este deporte. México está lleno de talento, estamos viendo mexicanos por todo el mundo triunfando
y los mexicanos somos personas muy aguerridas. Entonces yo sin duda creo que si hubiera la oportunidad para todos, para que fuera accesible, sin duda tendríamos 1, 2 o 3 Tiger Woods. Pero buscar una estrella no solo es el objetivo. En un futuro nos gustaría poder hacer campos públicos en toda la República, en todos los estados, en una asociación con el gobierno federal y con los gobiernos estatales. Junto con la iniciativa privada se puede lograr, podemos tener estos campos públicos que en Estados Unidos son muy comunes y que hace que sea muy accesible jugar golf para todos. El futuro depara grandes cosas para el golf en México. Y todo inicia en el World Golf Championship, México Championship, en el Club de Golf Chapultepec. Guillermo Santisteban, Azteca Deportes. Ahí está, la idea es que prácticamente todos los niños y jóvenes en un futuro tengan acceso a este deporte, ya que también la idea es construir campos por toda la República, que sean públicos, que sean muy baratos y accesibles. Amigos, hasta aquí la información deportiva, la invitación para que continúen en El Primer Café y también a que nos vean el domingo a las 9 de la noche en Marcador 40. Muchísimas gracias. Regresamos al Primer Café, son ya las 8 de la mañana con 14 minutos, momento de dar una rápida vuelta para conocer la actividad financiera en el mundo. Jornada bursátil en el mundo. Hoy las principales bolsas de valores en la región Asia-Pacífico cerraron sus actividades con los siguientes resultados. En Tokio, el Nikkei avanzó 0.88%. En China, la bolsa de Shanghái se movió de manera negativa en 0.52%. En Hong Kong, el Hang Seng retrocedió 0.20%. En Seúl, el Kospi tuvo un movimiento a la alza de 0.53%. Mientras que en la bolsa de Sydney, avanzó 1.21%. En Europa, los principales mercados mantenían el siguiente comportamiento previo al cierre. La bolsa de París registraba un avance de 0.23%. En Frankfurt, la variación era la alza en 0.05%, mientras que en Londres, el indicador tenía movimiento a la baja de 0.03%. En México, la Bolsa de Valores inicia su cuarta jornada de la semana, con su principal indicador ubicado en las 47.454 unidades, luego de que en el día previo tuviera una variación positiva de 1.27%. El dólar inicia la jornada en su cotización interbancaria en los 19 pesos con 79 centavos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. 8 de la mañana con 15 minutos, momento de revisar las primeras planas tanto nacionales como internacionales para conocer las diferentes agendas de los medios de comunicación. Raimundo, ¿con cuál empezamos? Pues mira, yo de la prensa en la Ciudad de México resaltaría una sola nota que me parece de altísima relevancia para México, que la trae publicada hoy como nota principal Excelsior. Y sí me parece muy justo acotar, porque no es una información exclusiva de Excelsior, es algo que se publicó ayer en varios periódicos, en el New York Times, en el Financial Times, en el Wall Street Journal, y es un memorando de la Casa Blanca de Donald Trump en donde están ya planteando una ruta de confrontación con la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué digo que es de altísima relevancia? Porque la opción que tiene México ante cualquier obstáculo frente al Tratado de Libre Comercio es ir a la Organización Mundial de Comercio. Pero si la lógica de los ideólogos con ideología en la Casa Blanca es romper con todo lo que tiene que ver con multilateralismo, que es la Organización Mundial de Comercio, entonces sí el gobierno mexicano entraría en un problema adicional, porque ya no tendría dificultades para presentar sus diferendos comerciales con la Organización Mundial de Comercio, porque quieren ir golpeando a la Organización Mundial de Comercio. Es como quieren golpear a las Naciones Unidas, como seguramente vamos a ver cuestiones con otros órganos de las Naciones Unidas como UNICEF. Y esto lo habíamos visto ya desde la campaña presidencial. Hay que recordar que en muchas ocasiones el presidente y entonces candidato Donald Trump criticaba la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, y el hecho de que China sea integrante de la Organización Mundial de Comercio y haya sido empujado por parte de los Estados Unidos es también una crítica permanente que ha sostenido el gobierno, la administración y el gabinete del presidente
presidente Donald Trump. Y hay que recordar también, Raimundo, que en alguna ocasión, en algún discurso, cuando el presidente dijo, bueno, si quieren tener algunas cuestiones, cuando era candidato, algunas cuestiones con la Organización Mundial de Comercio, nos salimos. No tenemos por qué atenernos a leyes internacionales cuando estamos nosotros pensando en un tema mucho más local y mucho más nacional. El hecho de que esté China y el hecho de que se pueda salir a partir de las diferencias que pueden llevar varios países es una posibilidad que han planteado desde hace ya varios meses. Sí, y aquí está el memorando, ya con ellos en el poder, donde el planteamiento de la racional es que puedan imponer aranceles de manera unilateral. Ya lo escuchamos del secretario de Economía, Alfonso Fajardo, si Estados Unidos presenta aranceles, elevación de aranceles, nos retiramos de la mesa. Pero el secretario de Economía y el gobierno mexicano están pensando en el arbitraje de la Organización Mundial de Comercio. Pero si Estados Unidos dice, vamos a ignorar también a la Organización Mundial de Comercio, entonces vamos a una guerra comercial. Eso es a donde realmente iríamos. Entonces es una retaliación equitativa. Suben aranceles allá, suben aranceles aquí. ¿Cuándo va a terminar? Pues saber qué consumidor es el que más resulta afectado. Y lo decía, lo mismo con Naciones Unidas, lo mismo con la OTAN, lo mismo con las organizaciones, este multilateralismo y este planteamiento que es el presidente Trump, de yo soy el presidente de los Estados Unidos, no soy el presidente del mundo, habla mucho acerca de esta visión que tienen con respecto a pertenecer a organizaciones internacionales. Oye, pero vámonos con la prensa de Estados Unidos, que es fascinante las informaciones que hoy vienen en la prensa de Estados Unidos. Yo voy a mencionar la nota principal del Washington Post, que dice que la Casa Blanca lo que quiere es recortar en 20% el presupuesto para la Agencia de Protección Ambiental. Esto va muy a tono con lo que piensa Donald Trump y sus ideólogos, de que esto del cambio climático es como el libro de los sabios de Sion, es puro choro, para utilizar esta frase que la dijo Séneca, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump? Que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente le da exactamente lo mismo. Regulaciones, y él lo que quiere es quitar y desregular. Y si hay una agencia que habla acerca de regular, es precisamente la Agencia de Protección Ambiental. Puso ahí un hombre que está en contra de la Agencia de Protección Ambiental, que demandó en 3 ocasiones a esta agencia y que también con esta pretensión que tienen de tirar todas las instituciones, van a empezar por esta cuestión. Ya empezaron con los pipelines, con los oleoductos, y van por el tema del agua y van por el tema de la construcción. El muro. No es casualidad que el presidente Obama haya tenido 3 órdenes ejecutivas para con el medio ambiente, parques nacionales y demás, entendiendo que esto es lo que iba a venir por parte de la administración Trump. Ahora, esto también tiene que ver con México, y la otra que tiene que ver con México es lo que está publicado en su nota principal el Washington Post, de el antimexicano número 1 en el gobierno de Donald Trump, que no es Donald Trump, sino Jeff Sessions. Y que ya está subiendo, el procurador. Está subiendo, de tono. En estos momentos sigue subiendo el conflicto y el escándalo en Estados Unidos. Pero la nota del Washington Post revela que el actual Procurador General de Estados Unidos habló 2 veces durante el tiempo de transición 2016 con el embajador ruso en Washington. Esto le costó el trabajo al director de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Donald Trump, Michael Flynn. Y ahora tenemos aquí al procurador metido en este gran debate, en este gran dilema, Juan Pablo. Que es una investigación y es una nota propia del Washington Post que publicó el día de ayer y que ya provocó reacciones de la oposición, de los demócratas. Nancy Pelosi llamó a que renunciara Jeff Sessions porque podría haber caído en perjurio. ¿Qué es perjurio? Es haber mentido bajo juramento a una agencia de gobierno o a autoridades estadounidenses. Esto nada más para el contexto. Tiene que ver con que las audiencias de confirmación de Sessions como procurador, el senador Al Franken, que fue, por cierto, guionista de Saturday Night Live, cómico, sí, le preguntó de manera reiterada si él había tenido contacto con funcionarios soviéticos y él de manera reiterada dijo no. Por eso están diciendo cometió perjurio al mentir sobre su relación. Pero tiene una justificación un poco baladí, Jeff Sessions. Un poco en ese sentido lo que dice el procurador es, yo tuve comunicación, sí, pero fue mi calidad de senador. No fue mi calidad ni de representante de la administración Trump, ni como representante de la transición. Yo únicamente siendo senador en ese momento me reuní por algunas cuestiones de inteligencia y por algunas cuestiones personales. Sin embargo, esto cae directamente en toda la cuestión similar a lo que vimos con el general Michael Flynn y de nueva cuenta también pone
en evidencia la conexión del gobierno de Donald Trump con el gobierno ruso. No solamente es el presidente, sino es la gente más cercana y personajes que nunca nos hubiéramos imaginado, como lo puede ser Jeff Sessions, que efectivamente tuvieron contacto. ¿Por qué tuvieron contacto tantos miembros del gabinete de Donald Trump con el embajador ruso y con agentes rusos? Es una gran pregunta, y lo que están diciendo hoy por la mañana Jason Chaffetz y otros, que Jason Chaffetz es un senador republicano. Pero di quién es. O sea, no es nada más un senador republicano. No, es el director de la Comisión de Transparencia y de Rendición de cuentas del Legislativo, y él lo que está pidiendo esta mañana es que Jeff Sessions se excuse como procurador de la investigación que están llevando a cabo acerca de la posible injerencia del gobierno ruso en la elección estadounidense. Por una parte, los demócratas piden su renuncia, y por otra parte, los republicanos piden no su renuncia, pero sí que se excuse de este caso en específico del tema ruso. Se continúan y se mantienen las conexiones rusas del gobierno de Donald Trump con los embajadores, y esto también lo toma a colación por el impacto que tiene la primera plana del New York Times, y que también Raimundo el día de ayer por la noche publica una nota de investigación propia en la que habla de cómo la Casa Blanca del presidente Obama se apuró a poder registrar, a poder guardar y a poder procesar todos los datos y todos los datos que ellos tienen respecto a la conexión del gobierno norteamericano con el gobierno ruso, específicamente con Donald Trump. Por eso, toda la información que pueda tener, por ejemplo, la Procuraduría el día de hoy, está ahí, está guardada, y tendría un uso muy diferente si es que Jeff Sessions la conduce o si es que Jeff Sessions se tiene que excusar. Por lo que me parece que estas dos notas se ligan y tienen que ver con el tipo de investigación y con el tipo de planteamiento que los dos medios de comunicación más importantes están poniendo el foco sobre la administración de Donald Trump. Ahora, ¿por qué se reunieron con los rusos? No es nada más reflejo de pues cómo se metieron a la cama con los rusos, sino que están ahí las acusaciones, los señalamientos confirmados ya por legisladores rusos, desmentidos por la gente muy cercana a Donald Trump, de que las reuniones que tuvieron previamente fue para hablar sobre los correos electrónicos hackeados, de cómo querían hackear los correos electrónicos de Hillary Clinton y darlos a conocer. En algún momento dijo Donald Trump, tú lo recordarás en la campaña, ojalá y los rusos saquen los correos electrónicos. Ojalá le hackeen. Ojalá y le hackeen. Pues, ¿qué creen? Cuando lo estaba diciendo, hay personas cercanas a él que estaban hablando con los rusos precisamente sobre este tema. Crece el caso de la conexión rusa con Donald Trump. Ahorita está creciendo porque está saliendo información desde Washington en donde la presión que hay contra los republicanos en el Capitolio está llevándolos a cambiar una posición. Tú decías lo del senador Chaffetz, que es muy importante porque él es el que se encargaría de todo tipo de investigación sobre cualquier caso que tenga que ver con la administración, pero también ya un panel. El panel del Comité de Inteligencia en la Cámara de Diputados está abriendo la posibilidad de que sí se investigue al gobierno de Donald Trump por sus relaciones con el gobierno ruso. Pues ahí está lo que está ocurriendo en estos momentos en Washington con la Casa Blanca. Y únicamente ya por último señalar el Wall Street Journal. Mientras vemos que el New York Times y el Washington Post traen información exclusiva de investigación al gobierno de los Estados Unidos, Wall Street Journal habla acerca del optimismo que hay en el mercado estadounidense. Ayer el Dow Jones sobrepasó por primera vez los 21,000 puntos y están hablando precisamente de este optimismo que hay en el mercado bursátil en los Estados Unidos, que puede no tener que ver directamente con Donald Trump, pero el planteamiento diferente que está haciendo el Wall Street Journal, que es mucho más positivo y mucho más... Aunque en la parte baja de su portada está la información de Jeff Sessions. O sea, ni siquiera Wall Street Journal, que es el periódico más proclive a Donald Trump, está pudiendo contener lo que está sucediendo, esta tormenta que está creciendo en Washington. Pues con esa información nos vamos, nos despedimos, le agradecemos mucho su presencia y le esperamos mañana a las 7 aquí en la mesa del Primer Café. Raimundo Riva Palacio, que tengas buen día. Juan Pablo, muy buenos días, muy buenos días. Gracias, buen día, hasta mañana.